Gracias por llamarme. Pero por favor, ¿cómo es el análisis tuyo de este primer cimbronazo para el gobierno de Milei en el Congreso? Bueno, yo creo que, para mí no es un final, es un capítulo dentro de un proceso complejo, difícil. Después de lo de ayer, ¿se terminó la negociación entre Milei y el Congreso? En política nunca es nada tan definitivo. No podemos descartar que en los próximos días aparezcan alternativas para tratar de retomar la negociación. Pero sí, los márgenes han cambiado. Ayer volvió a aparecer un plan B de Milei frente a esta crisis, que ya él 2 veces lo había planteado en el mes de diciembre, convocar un plebiscito no vinculante si el Congreso no aprobaba sus medidas. Yo creo que ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, reintrodujo este tema. Entonces yo creo que lo que viene ahora es una presión del Ejecutivo. Si esto no se trata, si esto no se aprueba, yo voy a consultar directamente a la gente, un plebiscito no vinculante, es decir, es como una gran encuesta de opinión oficializada, pero en alguna medida va a apuntar a, siempre que se gane, a presionar a los legisladores a favor de las posiciones del gobierno. Pero yo creo que ahora en este momento, es decir, las puertas realmente no están cerradas, aunque esto parezca aparentemente. Pablo. Rosendo, buen día. A ver, una pregunta, porque aquí me da la sensación que la primera cuestión a dilucidar es si el gobierno de Javier Milei y el propio Javier Milei va a continuar con este grado de confrontación. Habrás leído la carrada de tweets o que él mismo escribió o que replicó acusando de traidores a determinados gobernadores, también a legisladores poniéndole nombre propio. Estaba viendo una cuenta reposteada donde le pone la foto a cada uno de los legisladores que considera traidores. Entonces, ¿va a apostar por la confrontación contra el Congreso, que es la confrontación con la manera de hacer política en la Argentina histórica y tradicional? ¿O va a reconfigurar las condiciones de una negociación? ¿Qué pensás? Mirá, los líderes políticos cambian de ideología por intereses, conveniencias, circunstancias. Yo creo que Milei no escapa a esa regla, pero lo que no cambian es de personalidad. Y es muy difícil que Milei cambie su personalidad, ¿no es cierto?, en este punto. Con lo cual, yo diría que con esa personalidad, este nivel de confrontación se transforma en un instrumento de su actividad política. Ahora, es una actitud peligrosa, porque guarda, las crisis escalan por error de cálculo, ¿no es cierto? Y uno jugando sobre el límite muchas veces se escala por calcular mal. ¿Qué peligro es por delante, Rosendo? Perdón, y reitero lo que acabas de decir que me parece importante. Vos decís, bueno, si hay un conflicto tan fuerte y además una personalidad a la que le cuesta volver para atrás, como es la de Javier Milei, observás un peligro. ¿Qué tipo de peligro te referís? Bueno, supongamos que lo que dijo ayer el ministro del Interior, lo que dijo Milei, convocan un plebiscito no vinculante. Tiene que pasar por el Congreso, de todas maneras. No, el no vinculante no pasa por el Congreso. El vinculante pasa por el Congreso. El no vinculante no tiene que pasar por el Congreso, no es con voto obligatorio, es con voto voluntario, y eso no obliga a nada. Es un hecho político, ¿no es cierto? Rosendo, ¿a vos te parece que al gobierno de Javier Milei le falta política? Bueno, depende de qué entendamos por política. Yo creo que le falta, eso que yo se llama históricamente el arte de negociar. La negociación no es una matemática, no es una ley física. La negociación implica manejar matices, hasta a veces sensaciones del interlocutor, tener capacidad de entender cómo funcionan, qué quieren, qué no quieren. Me parece que acá hay una falencia del equipo de gobierno. Claro. Yo te lo pregunto porque la verdad es que lo primero que uno vio en estos días de negociaciones es que los bloques aliados o los bloques que supuestamente podían tener una afinidad ideológica con el gobierno fueron apartándose de los capítulos de la ley ómnibus.
como que lo van dejando solo a 50 días de asumir. Esto no pasó nunca, digo, en 40 años de democracia, por lo menos en los 40 años en que nosotros estamos observando a esta joven democracia. Digo, la verdad que me parece que faltan tender puentes. Es un gobierno que, por no tender puentes, hasta está perdiendo a los aliados. A ver, por primera vez en la historia vos tenés, en Argentina, más allá de 40 años, primera vez en la historia tenés un presidente que ha ganado claramente, pero que de los 24 distritos no tiene un solo gobernador. Claro. Que de 72 senadores, su partido tiene 7. Y de Claro. 257 diputados, 38. Guarda, esta situación nunca se dio. Y esto tenés que tenerlo presente. En una situación de esta característica, bueno, sin usar. Mirá, Serrano Pichetto, que es un hombre diputado muy experimentado, que ha jugado un papel importante en estos acuerdos que al final se frustraron, lo dijo explícitamente. Milei necesita una coalición permanente para poder gobernar. Coalición permanente para poder gobernar. Bueno, ahí está el punto, ahí estuvo el mensaje. Claro. ¿Qué es coalición permanente? Bueno, se forma un interbloque. Ahora, para integrar la coalición vas a tener que conceder poder. Claro. Dar Claro. ministerios. Por supuesto, pero fíjate vos, esta es la etapa. Rosendo, fíjate vos que una de las primeras medidas que el Juntos por el Cambio de alguna manera quería consensuar con Milei era el presidente de la Cámara de Diputados. Poner a alguien que sea un articulador de los distintos peronismos, por ejemplo, que hoy tenés en la Cámara de Diputados. Sin embargo, él optó por alguien de su núcleo más duro. ¿Vos pensás que de acá en adelante puede haber un cambio en eso? ¿Que puede haber un cambio de figuritas en los ministerios y también en quienes manejan las cámaras? Mirá, yo creo que lo que dijo Pichetto, coalición permanente, se va a tener que dar. Si no se da, va a ser muy difícil seguir gobernando. Ahora, la política es cambiante y yo creo que acá el punto es el siguiente. Milei políticamente es más flexible de lo que parece. El problema es su personalidad. Claro. Acaba de incorporar a Daniel Scioli a su gabinete. Y Daniel Scioli es una figura claramente identificada en las últimas dos décadas con el kirchnerismo. Entonces, ¿qué significa? No hay un límite político ideológico. Hay un problema de personalidad que el presidente tiene que revisar en su acción política. Pablo. Rosendo, ayer el expresidente Mauricio Macri emitió también un mensaje muy afín, digamos, ¿no? Muy cercano o de lectura muy parecida a la que hacía Javier Milei. ¿Qué rol tiene para cumplir Macri en esto de una coalición más permanente, crees? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo diría que en última instancia el PRO tiene hoy más o menos la misma cantidad de diputados que tiene Libertad Avanza, cerca de 40 en este momento, ¿no es cierto? Pero es el grupo más próximo, ¿no? Más próximo a Libertad Avanza. Eso le arma un núcleo de poder que puede ser un tercio de la Cámara de Diputados. El PRO es importante, pero el PRO no alcanza. Pues fíjate, acá hay, yo diría 4 son los bloques sobre los cuales Milei puede construir una coalición permanente. El de PRO, el radical, ¿no es cierto? Aparte, el de, ¿no es cierto?, de Pichetto, hacemos coalición, innovación, ¿no es cierto?, que son disidentes del peronismo, etcétera. Bueno, estos 4, vos no podés seguir como hasta ahora negociando con cada uno de ellos, cada cosa. Sí. Tenés que unificar, armar un interbloque que coordine, para eso vas a tener que compartir poder, y esto hay que asumirlo, y empezamos de vuelta. A mí lo que me llama la atención, y vuelvo al tema de la política dentro de un gobierno, es que da la sensación que el gobierno de Milei no tiene gente que mire por la ventana cuál es la consecuencia de una medida económica. Por ejemplo, ayer tuvimos el aumento del transporte sideral para muchísima gente que viene a la capital o que tiene que viajar para su trabajo, para estudiar. Tuviste el ajustazo de diciembre que impactó en la nafta, que impactó en los precios. Todavía está pendiente el tema de las tarifas. ¿Vos notás que no hay gente que esté mirando esto? Que no esté mirando cómo reacciona la sociedad
y que solamente están sentados en el 57% de los votos del balotaje? Mira, yo creo que el punto es, a lo mejor lo planteé muy simplemente. Todo eso se resume en una palabra que es la inflación, ¿no es cierto? Cuando vos tenés 25, 20% de inflación mensual, mira, es muy difícil. Cualquiera de esas cosas se potencia, ¿no es cierto? Y bueno, y acá yo creo que se puede bajar la inflación, se puede, bueno, en mi generación, ¿no es cierto?, lo vimos 2 veces, con Alfonsín, con el Plan Austral y con Menem en la convertibilidad. Se puede, pero el gobierno ha optado otro camino, me parece, un camino donde la inflación se va a ir acomodando gradualmente, bueno, y eso yo creo que el gobierno debe volver a asumir que la inflación acorta los tiempos de la gente, acorta dramáticamente los tiempos de la gente. Por supuesto, es así, es del ciudadano de a pie, a pesar de que mucha gente pidió un cambio en noviembre. Pidió un cambio, pero evidentemente ese cambio implica también una responsabilidad hacia toda una heterogeneidad social que hay. Pero Mariano, vos tenés gente fuera del sistema, tenés gente adentro del sistema, tenés gente que tiene laburo y que no llega a fin de mes, tenés gente que recibe planes. Tenés, Mariano, un juego ahí importante, que es un poco lo que decía Rosendo respecto del factor Milei. Porque la narrativa de Milei, de que quienes me impiden tener las herramientas para solucionar el problema son los que se oponen y me traicionan, es difícil de soltar, cuando efectivamente todavía tenés una porción importante de la sociedad que, aunque le duele el bolsillo, dice la culpa es del otro, y si cala profundo efectivamente la lectura de que la culpa de no poder solucionarlo está en la casta política, no veo muy bien por qué Milei abandonaría este tono. Porque alguien le tiene que decir al presidente, no sé, Rosendo, si coincidís con nosotros, que ese mar de reformas todas juntas es una equivocación. Hay que ir punto a punto, porque, a ver, ni el radicalismo se va a inmolar, ni el PRO se va a inmolar, ni el GEN se va a inmolar, ni el PAN-peronismo se va a inmolar con medidas que son impopulares. ¿O no, Rosendo? Bueno, mira, el punto es el siguiente. Hay un problema, a ver, casi te diría de técnica legislativa. Es mejor siempre concentrarte en 10 puntos y una ley de 20 artículos, claro, que, viste, un DNU de más de 100, una ley ómnibus de más de 600, donde todo se hace más difícil y no más fácil. Y esto es técnica, es instrumento, pero no deja de ser importante políticamente, ¿no es cierto? Yo Muy creo bien. Que el punto, vos fíjate, pero el mismo gobierno ha dicho que la pobreza está más del 50%, que el 63% de los chicos, ¿no es cierto?, están mal alimentados, aunque el gobierno lo puso. Esta es la realidad. Ahora, acá, este es el punto. Esto es lo que te pone un límite al tiempo. Esto no puedo decir 1 año, 2 años, no, ese es el punto. Esto requiere una atención rápida. Uno, con una política de estabilización que plantee un horizonte más próximo, y segundo, ordenando toda la asistencia social que se está buscando reformar, pero creo que ante todo hay que ordenar y no interrumpir. Bueno, creo que esas son las 2 cosas urgentes. Rosendo, gracias por este